Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Dios ha puesto en mi corazón algo, dos palabritas que parecen muy parecidas, sin embargo, su significado es diametralmente opuesto. Con Cristo, o yo estoy por adición, o estoy por sumisión. ¿Y qué quiere decir eso? Se supone que cada uno de nosotros debemos de estar, hermanos, en una relación perfecta con Cristo. Pero hay un enorme peligro. Yo le voy a llamar, puede ser una hipnosis religiosa, puede ser una fantasía religiosa, la que usted esté viviendo. O usted está con Cristo por adición, o usted está con Cristo por sumisión. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y cuál de las dos es la más importante? Y al final de cuentas, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Que Cristo esté conmigo por adición o que esté conmigo por sumisión? Vamos a verlo y vamos a ir al pasaje de las Sagradas Escrituras en el libro de Santiago, capítulo 4, y vamos a buscar el versículo 5. ¿Ya lo tenemos? Libro de Santiago, capítulo 4, verso 5, y dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿cómo dice? Nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lea conmigo: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué? Y huirá de vosotros. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Entre más claro esté en mi corazón cuál es mi posición en mi relación con Cristo, hermanos. Acuérdense que el Señor Jesucristo, Él vino a hacer un acto voluntario. La entrega del Señor Jesucristo por usted y por mí fue el acto más espontáneo y voluntario que usted pueda concebir. Y a sabiendas de todos los riesgos, a sabiendas de todas las implicaciones que conllevaba el tomar semejante papel. Pero la espontaneidad fue esta: Señor, prepárame cuerpo, voy a hacer tu voluntad. La actitud de Jesús, hermanos, para el rescate del hombre, la actitud del Hijo de Dios para rescatar al hombre fue un acto espontáneo y voluntario, no forzado. Y esa actitud espontánea tiene un origen: el profundo amor hacia usted y hacia mí. No había de por medio otro interés, no había de por medio otro estímulo. Por eso dice las Sagradas Escrituras: de tal manera, ¿cómo dice? Amó. Todo lo que se movió allí fue un sentimiento espontáneo, profundo de Dios hacia sus criaturas. Dios vio de qué manera Satanás estaba dominando, sometiendo, destruyendo, aniquilando la obra de Dios. Un día el Señor Jesucristo dice que lloró cuando subió a un monte y vio Jerusalén y vio a todos los judíos en aquella enorme ciudad. Y dice que Él lloró porque los vio como ovejas descarriadas que no tienen pastor. Jesús era muy sensible, hermanos, a la debilidad del hombre. Jesús era muy sensible al dolor del hombre. Y dice que Él lloró cuando vio a los judíos descarriados como ovejas que no tienen pastor. Otro día el Señor Jesucristo lloró también
estando delante de la tumba de Lázaro. Nadie creía que él era capaz de hacer aquel tremendo milagro. Nadie. Pero ni siquiera Marta. Ni aún Marta, a pesar de que Cristo le acababa de decir: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Lázaro vive. Sí, Señor, yo sé que vendrá en la resurrección. Ni Marta creyó, hermanos. Y dice que Jesús se acercó y vio aquella multitud, y Cristo percibió la incredulidad, la dureza de Israel, la dureza de su pueblo. Y dice que Jesús lloró, y muchos decían: mirad cómo le ama. Hermanos, ¿y para qué iba a llorar Jesús si él sabía que lo iba a resucitar? ¿Qué sentido tenía que Jesucristo estuviera llorando frente a la tumba de su amigo Lázaro cuando él sabía que lo iba a levantar de entre los muertos? Él no lloraba por Lázaro, lloraba por la dureza del corazón de su pueblo. Lloraba porque, a pesar de que Jesús le llevaba un mensaje de poder, de libertad, y él, el mismo Dios hecho carne, lo menospreciaban. Eso le dolió en el fondo a Jesús, e hizo lo que estaba dispuesto a hacer, y gritando le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y lo que parecía increíble sucedió. Hermanos, el acto del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el acto más precioso y la manifestación más gloriosa del amor. Por eso el Señor Jesús dijo: no hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por su hermano, por su prójimo. Pero bueno, ese es el origen del sacrificio de Cristo por usted y por mí. Ahora, el Señor Jesucristo vino a esta tierra y Él tomó todas estas decisiones que implicaron sacrificio, crueldad, desprecio, hasta la muerte, hasta la misma muerte. Y el Señor sufrió en esos momentos terribles, pero Él estuvo dispuesto. Padre, no hay otra forma que el hombre sea salvo. Pero Señor, ¿qué decía? Pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y Él estuvo dispuesto hasta el último, hasta las últimas instancias. Aquí estoy, Señor. Yo te dije: pongo mi cuerpo, dame cuerpo para hacer tu voluntad. Y Jesús lo cumplió. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero ahora viene la contrapartida. Ahora viene la parte que a usted y a mí nos corresponde. Estamos viviendo una época, hermanos, donde a la gente le fascina conocer sus derechos, pero le huye a sus obligaciones. Queremos tener derechos, queremos alcanzar gloria, queremos obtener vida eterna, queremos estar a la par del Señor Jesús. Todos quisiéramos estar en la mesa cuando el Señor se sienta y sirva a todos sus discípulos y a sus hijos. Pero ¿cuántos están dispuestos a asumir sus obligaciones? Y esta es la parte que me interesa. Cristo está conmigo por adición o por sumisión. Hermano, Dios ya no quiere obligar ni imponer a nadie el acercamiento a Él. En aquella época, hermanos, estamos hablando del tiempo antiguo, Dios puso leyes. Y Dios le dijo a Israel: si pones por obra mi ley, vivirás. Si no la pones por obra, morirás. Así de enfático y así de dogmático fue la ley. Entonces Dios se dio cuenta, hermanos, que comenzó a conformarse un pueblo que obedecía a Dios. Pero ¿sabe cómo le dijo un día Dios a Israel? La obediencia de ustedes solo son mandamientos aprendidos.
¿Verdad que sí les dijo? Ustedes se sujetan a mí solo porque tienen miedo de la ley. Ustedes obedecen simplemente porque me tienen miedo. Y eran mandamientos aprendidos. No toques, no gustes, no digas, no hagas, no veas, no oigas, no escuches, no vayas. Tales cosas son buenas, dice el apóstol Pablo, para un duro sacrificio de abstinencia contra los apetitos de la carne, pero no pueden hacer nada contra la carne. Nada. Alguien puede someterse y comenzar a obligarse a dejar de hacer determinadas cosas. Pero hermano, el día que lo liberan, el día que él se sienta libre de aquella presión, va de nuevo a hacer todo lo que le gustaba. Fue exactamente lo que pasó aquí con nosotros. Mientras estuvo aquel régimen de ley, aquel régimen imperialista, si alguien hacía algo, fuera, censurado, castigado, sometido, disciplinado, expulsado, etcétera, etcétera. Ahí estaban todos. Y si alguien, hermanos, se enfermaba, hermanos, recuerdo el caso de una persona que solo porque se supo que se le encontró en su casa unas pastillas, fue expulsado de la iglesia. Ahora, alguien me dirá, hermano Saúl, pero entonces ahora es bueno la medicina y usar la medicina. No, yo nunca le voy a recomendar a usted vaya con el médico, nunca. Si usted está enfermo y viene a mí, lo que yo voy a hacer es llevarlo a Dios y a la fe. Ahora, pero si usted decide, pues fíjese hermano que tal vez ni me dice, porque algunas veces vienen y piden el consejo, ¿verdad? Pero de ahí al final terminan yéndose con el hombre, terminan en las manos del médico, terminan en las manos de la medicina, de los profesionales en la medicina. ¿Y qué? Y ni modo que yo voy a llegar y le voy a decir, hermano, usted es condenado porque no quiso creer. No, hermano, allá usted y Dios. Yo lo voy a inducir a lo mejor, pero si usted no quiere lo mejor, pues tampoco lo condeno. Yo no puedo condenar a nadie, hermanos. Total, la fe es personal e individual. Usted quiere confiar en Dios hasta el último momento, a Dios sea la gloria. Ahora, pero si no le alcanza su fe y decide salir corriendo con el médico, ¿y yo qué puedo hacer? Ni modo que yo lo voy a condenar. No, yo no lo voy a condenar. Esa es su relación personal con Dios. Pero antes no era así. Antes no era así. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, hermano, ¿qué será mejor? ¿Confiar en Dios o agarrarse de la medicina? No me conteste. Porque no va a ser que alguien me diga, hermano, es mejor agarrarse de Dios. Y quizás entonces yo le tendría que decir, ¿y entonces por qué salió corriendo con el médico? Prefiero mejor no me conteste. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, ese soy yo, Saúl Sea. Ese soy yo. Si usted me quiere imitar, aleluya. Ahora, si no le alcanza la fe, pues tampoco puedo decir aleluya. Pero allá usted. Pero ya no vamos a tratar de forzar y obligar, porque entonces estamos obligando una fe y usted va a tener una obediencia hipócrita, una obediencia falsa, una obediencia cargada de apariencia. No, hermanos, no. Ahora, le quiero explicar. Cristo me llama y yo tengo dos opciones. O yo tengo a Cristo por adición. ¿Y eso qué quiere decir, hermano Saúl? Adición. Pues se lo voy a explicar. Adición quiere decir sumar. Eso quiere decir adición. Es agregar, sumar. Entonces hay algunos creyentes que solo suman a Cristo a su vida. Hay algunos que solo han agarrado a Cristo y se lo han pegado a la par. Por ejemplo, el Señor Jesús
Él dijo un día: no los voy a dejar solos, sino que enviaré el otro Consolador, el cual estará, ¿cómo dijo? Con vosotros. ¿Y qué? Oiga, ahí están las dos cosas. El cual estará con vosotros y en vosotros. Ahí están los dos: adición y sumisión. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Cuando yo simplemente me conformo. Por ejemplo, alguien puede decir: no, mira, hermano, yo para la gloria de Dios, yo voy a una iglesia donde el Señor está con nosotros. Ahí Dios nos oye, ahí uno enferma, uno clama a Dios y mire, los enfermos sanan. Y ahí yo veo milagros de Dios y yo veo obras de Dios. He visto casos y usted comienza a hablar y a contar un montón de maravillas de hermanos que usted ve que aquí están. Yo podría contar muchas obras y maravillas de Dios en mi vida. Y tal vez usted va y se las comenta: viene el pastor ahí de la iglesia, los pastores, ellos hacen esto y esto. Aquí está Cristo con nosotros. Pero la pregunta es: ¿y está en usted? Porque aquí está con vosotros y en vosotros. Cuando alguien tiene, hermano, solo a Cristo por adición, entonces es una relación un tanto, como le dijera yo, no tan comprometida, ¿verdad? Cristo va a la par, no, yo voy a la par. ¿Qué será mejor? ¿Que yo vaya a la par de Cristo o que yo esté dentro de Cristo? ¿Sabe lo que significa bautismo? La palabra bautismo del griego quiere decir inmerso en. Eso quiere decir bautismo. Por eso es que la palabra del Señor habla que nosotros debemos de ser bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien, hermano, solo tiene a Cristo por adición, entonces él puede ser un fans de aquellos que gloria a Dios, aleluya, y son fans de Jesús. Ellos le hacen porra, gritan y aleluya, y son, miren, hermanos, son fanáticos de Jesús. Pero en su vida, hermanos, en la intimidad de sus propias vidas, Jesús no está. Jesús solo les alcanza mientras están aquí, pero cuando salen a la calle son otra persona. Pero cuando están fuera son otros personajes, no son los mismos, son personas diferentes. Entonces quiere decir que ellos tienen a Jesús por adición, solo lo han sumado, están a la par de Él. Ellos quieren estar a la par de Él. Ellos hablan bien de Jesús, cantan a Jesús, y ellos son fanáticos de Jesús, hasta usan versículos de Jesús, un montón de cosas de Jesús. Ellos solo están adicionados. Pero a Dios no le interesa, hermanos, que usted sea un fans. El pueblo de Israel se sentía orgulloso porque el Dios de ellos era el Dios poderoso. Y hablaban de su templo, hablaban de sus templos, de las maravillas. ¿Y sabe qué le tuvo que decir Dios un día? Ya no quiero más que digan templo de Jehová es este, porque Dios ya no estaba allí con ellos. Hacía ratos que Dios se había alejado por la perversidad del corazón de ellos. Imagínense, hermanos, Salomón, aquel gran rey, el hijo de David, el que construyó el templo que David quiso construirle a Dios. Este hombre, hermanos, se casó con cuanta mujer pudo, y a cada mujer que tuvo le levantó un altar a sus dioses. ¿Qué le parece? Y David le dijo: óyeme, Salomón, si tú buscas a Dios le hallas, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Al final de sus días, dice la Biblia, usted puede leerlo allí en el libro de Samuel, y en los días cuando ya Salomón era viejo, dice, las mujeres apartaron el corazón de Salomón.
de en pos de Dios. Hermanos, muchos de ustedes quizás, ¿cuánto creyente solo camina a la par de Jesús? Tienen a Cristo por adición. Son fans, son fanáticos. No, ellos les encanta venir a la iglesia. Aquí están y cantan y bonito y gloria a Dios y levantan sus manos. Ellos son fanáticos de Jesús. ¿Sabe cómo dijo el apóstol Juan en su primera carta? Dice el apóstol Juan: el que dice que permanece en él. ¿Cómo dice? Óigame, hermano, eso habla de inclusión. El que dice que permanece en él debe andar ¿cómo? Como él anduvo. A eso se le llama sumisión. Eso ya no es adición. Yo no sumo a Jesús a la par mía. No. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. A eso se le llama sumisión. Ya no vivo yo. Y cuando se habla de la palabra sumisión, adición es sumar, sumisión es someterse. Entonces yo renuncio a mi propia voluntad, yo renuncio a mi propia soberanía, yo renuncio a mi propia personalidad, yo renuncio a mi fuero, así se le llama. Fuero quiere decir lo más íntimo, lo más profundo, a mi fuero interno. Yo renuncio a lo que yo soy. Por eso el Señor Jesús decía: ¿quieres tú venir en pos de mí? ¿Qué le decía? Renuncia a tu fuero. Eso quiere decir a lo más profundo, a lo más interno, a lo que tú eres, a tu propio ser. Sométete a mí. Y de aquí en adelante ya no vives tú, sino yo en ti. Y todavía viene el apóstol Pablo y agrega y dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva ¿qué? Criatura es. ¿Y qué dice? Las cosas viejas ¿qué? Hermano, cuando yo veo reacciones, actitudes, conductas, testimonio, hermano, donde no hay cambios, ¿qué puedo pensar? Jesús en usted solo lo ha sumado. Solo sumó. Pero sumar es poner a la par de, sin que hayan cambios. Eso es sumar. Sumar es sin cambiar la parte original del que se agregó. Entonces alguien solo lo agrega. No, Cristo está aquí conmigo. Aquí está. Alguien puede decir hasta con orgullo: es que Jesús está conmigo. No, yo no quiero que Jesús esté conmigo. Es que yo ya no quiero vivir, sino que yo quiero que Jesús esté, ¿cómo diríamos? En mí, no con, sino en. Señor, aquí está mi vida. Soy un vaso, llénalo de tu presencia. ¿Me entiende, hermanos? Entonces mis pensamientos cambian. Entonces todo mi ser tiene que cambiar. Entonces todos mis pensamientos, mis ideales, mis metas, mis proyecciones, hermano, usted tiene que cambiar. De manera que cuando alguno lo vea a usted, ¿a quién va a ver? ¿Y así es? No, Cristo está conmigo. Yo no quiero decir eso. No, yo quiero decir: ya no vivo yo. Cristo vive en mí. He dejado de ser yo para ceder la soberanía de mi vida a Jesús. De aquí en adelante, hermanos, ya no vivo yo. Eso es sumisión. Hay muchísimos que solo tienen agregado a Jesús en sus vidas. Oiga lo que dice este pasaje. Este pasaje es tremendo en ese sentido. Y dice: ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano? ¿Cómo? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿qué? Ahora, ponga atención a lo que acaba de leer. La pregunta es: ¿en cuántos ha hecho Cristo
o Dios morar el Espíritu en ustedes? Quiero decirle, hermanos, que hay muchos que solo viven. Por eso dije al principio, hay algunos que lo único que están viviendo es una hipnosis religiosa. Tienen espejismos religiosos. Tienen una filosofía cristiana, pero sus vidas no tienen a Jesús. Hacen cosas terribles que nada tienen que ver con la personalidad de Jesús. Mienten, ofenden, roban, tienen malicias. Yo no puedo pensar en un Jesús sentado frente a una computadora viendo pornografía, pero yo sí puedo pensar que muchos jóvenes de esta iglesia, hermanos, y lo digo con tristeza, corrompen sus pensamientos y su mente viendo esas cochinadas. Jesús solo está sumado a ellos, no está en ellos. Porque si Jesús estuviera en ellos, no harían eso. ¿Me entienden lo que le digo? Si Jesús estuviera en usted, mi querido joven, mi querido adolescente, no usarías el celular para estar mandando mensajes morbosos, provocativos o haciendo cosas que corrompen tu propia conducta. Ustedes, hermanos adultos, no estarían codiciando la mujer de su prójimo, ni tampoco estarían codiciando las cosas del mundo si Jesús estuviera en tu vida. Si Él mora, si Él llena mis pensamientos, todo mi ser, absolutamente todo mi ser, está bajo el dominio de mi Salvador. Cuando Jesús solo está agregado a mí, entonces, hermano, yo le puedo decir: quédate aquí, Señor, aquí no te conviene entrar. Quédate aquí, no, Señor, este no es un lugar para vos. Y podemos llevar una vida doble, triple, cuádruple, así con diferentes caras. Y ahí andamos con diferentes disfraces. Nos disfrazamos de cristianos aquí en la iglesia. Allá en el trabajo tienes otro disfraz. Allá en la calle tienes otro disfraz. Entre tus amigotes mundanos tienes otro disfraz, otro lenguaje, otra actitud. Mi Jesús es el mismo en cualquier lugar donde estemos. Su luz es poderosa y alumbra en medio de las tinieblas. Yo no sé si usted está con Cristo por adición o por sumisión. Rendimos a Él todo lo que somos. Le entregamos a Él todo lo que somos sin reservas. Pero muchos tienen partes que no quieren entregarle a Dios. Y tienen áreas escondidas en sus vidas. Y tienen facetas ocultas. Y llevan vidas dobles. Pero se llaman hijos de Dios. ¿Qué conclusión llego? Tienen a Jesús por adición, no por sumisión. Para que yo esté en Jesús por sumisión, ¿qué tiene que pasar en mí? Tengo que morir a mí mismo. Por eso es que el Señor Jesús decía: ¿quieres tú venir? Y fíjese, hermanos, que el estar con Cristo por sumisión es un acto espontáneo y voluntario. Yo, Señor, yo quiero ir. Dios no quiere forzar ya a nadie. No, como he puesto muchas veces este ejemplo. No, hombre, Él no va a venir sobre un caballo montado y un látigo y un lazo en la mano. Ahí hay una oveja, ahí hay. Y va el Señor y rasga y la laza. Ven para acá, tú eres mía. No, hombre. No, el Señor ya no vino así. ¿Qué vino a hacer el Señor? A llamar. ¿Verdad que sí decía el Señor? El que tenga oídos para oír, ¿cómo dice? Que me oiga. No, tú quieres tener a Jesús por adición, es tu problema.
tú quieres llevar una vida, pues Jesús, aquí quédate, porque ahí es donde voy a entrar, ahí con las personas con quien yo voy a estar, ahí Señor, ahí mejor quédate. Él está por adición. Pero yo sé que cuando Cristo mora en mí y ya no vivo yo sino Cristo en mí, no voy a entrar donde no debo entrar. No voy a decir lo que no debo decir. No voy a pensar lo que no debo pensar, porque ya no vivo yo. ¿No sabéis que vosotros tenéis, como dijo el apóstol Pablo, la mente de quién? Óigame, hermano. ¿Sabe usted que usted tiene la mente de Cristo si es que ya no vive usted, sino Cristo en usted? Hay una enorme diferencia, una abismal diferencia entre tener a Jesús por adición y tener a Jesús por sumisión. Cuando alguien acepta a Cristo por sumisión, entonces Dios hace un milagro maravilloso. Deposita el Espíritu Santo en usted. ¿Y sabe qué pasa? Dice que el Espíritu Santo nos anhela. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice ahí el versículo? Ahí lo dice. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, léalo fuerte, ¿cómo? Nos anhela, ¿cómo, hermanos? Celosamente. Y yo le pregunto, ¿cuándo hay celos? Así de sencillo, hombre. Donde no hay amor no hay celo, pero donde hay celos hay amor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios derramó de su Espíritu. ¿Por qué? Por amor. Y Dios, hermano, va a defender su propiedad con celo. Así, con celo, porque es de Él. El Espíritu Santo que Dios hace morar sobre aquel a quien se ha acercado a Cristo, o Cristo lo tiene por sumisión, hermanos. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y de ahí, hermanos, cuando uno comete un error, así el Espíritu Santo viene y lo hace reaccionar a uno. Hey, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Por qué hiciste esto? Hay una conciencia, hay un peso aquí dentro, hermano. En cambio, el que no tiene el Espíritu Santo, olvídese. Ese hace, deshace, va y viene, puede estar pecando, viene aquí a la iglesia, canta coritos y todo, sale a seguir haciendo sus fechorías y no siente nada. Esta persona tiene a Cristo por adición y no por sumisión. No podemos, hermanos. No se puede pecar cuando tenemos a Jesús y al Espíritu de Dios en el corazón. Usted no podrá estar tranquilo hasta no ponerse a cuentas. Usted no podrá estar tranquilo. Hay aquella conciencia, hay aquel toque divino, hay aquella voz en su corazón, hasta que uno descarga y uno es capaz de poder ir. ¿Por qué no pedir perdón? Si yo no estoy diciendo que el hecho de que tengamos a Cristo no fallemos. Claro que podemos fallar. Claro que podemos cometer errores. Esa lucha, esa batalla que se da interna entre mi carne y el que está dentro de mí. ¿Se recuerda lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, verdad? Dice el apóstol Pablo que la carne pelea contra el espíritu para que no hagáis lo que conviene. Y estas dos entre sí, dice, es una batalla continua. Por eso dice: no satisfagáis los deseos de la carne, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Dice el apóstol Juan: y si pecamos, abogado tenemos en Cristo Jesús. Pero no estamos hablando de groserías, de pecados, ¿verdad? Pero aún así, hermanos, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que hemos fallado en algo. Pero cuando alguien, hermanos, tiene a Jesús por adición, ese peca, falla, miente, roba, hace un montón de cosas, ahí anda puro mundano y todo. Y aquí en la iglesia pues viene
Le voy a decir, tal vez ve a Jesús como su cuate, ¿no? Ahí en El Salvador dirían como su chero. ¿Y como dicen en México? Amigo. No, su carnal, dice. O su compa, ¿no? Así dirían, no, mi Jesús, mi carnal. Jesús, no. Yo no quiero a mi Señor Jesús como mi carnal, ni como mi chero, ni como mi amigo. Yo quiero al Señor Jesús como el que posee mi cuerpo, como el que gobierna todo mi ser, como el que controla todos mis pensamientos y mis acciones, como aquel que es el dueño de todo lo que yo soy. Eso es someterse. Eso es rendirme a sus pies. Y sigue diciendo este pasaje, verso 6: pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, ¿cómo dice? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El que se somete, el que está en Cristo por sumisión, ese es un acto de humildad. No, el soberbio no, el soberbio lo tiene como amigo, como chero, como cuate, como su carnal. No, el que es humilde se somete y acepta la autoridad de Dios sobre él. Hay hermanos que no se les puede decir nada, hermano, porque así brincan, mire. No les puede decir un diácono, y póngale, habrá alguien que tal vez acepte alguna exhortación de un pastor. Otro quizás acepte la exhortación de un diácono, pero que venga un hermanito sencillo y le pegue su regañada y le dice: mira, hermano, ¿y usted por qué hizo eso? Mira, ¿y usted qué, hermano? Usted preocúpese por su vida y déjeme a mí. Hay algunos hermanos que son soberbios, que resisten sin saber que quién es el que está usando a aquel hermano, sin saber que es Dios el que está usando a aquel hermano, porque la Biblia dice: ¿quién entenderá sus propios errores? Entonces viene Dios y por amor tocó a aquel hermano para que le fuera a decir: anda y dile a este que cambie, anda y decile que lo que está haciendo no está bien. Pero el que tiene a Cristo por adición salta, brinca, así dicen, ¿verdad? Son, ¿cómo es? Brincones, ¿verdad? No se dejan de nadie, se enojan, se molestan. Gracias, hermano, le agradezco mucho, pero así, ¿eh? Así de aquella forma, pero así sarcástica, ¿eh? Es un agradecimiento que por dentro se está muriendo. ¿Y a él qué le importa? ¿Qué le importa? Es mi vida. Así está mascullando palabras por dentro, ¿verdad? Aunque por fuera haya dicho: sí, gracias, hermano, yo le agradezco, pero por dentro, hermano, está mascullando furia. ¿Y qué le importa? Esa es mi vida, yo así soy. ¿Y qué? En cambio, el manso y el humilde de corazón le va a decir: gracias, hermano, y perdone si de alguna forma provoqué alguna malicia en su corazón. Ah, no, pero el que tiene a Cristo por adición, no, hombre, este no es soberbio. Por eso Dios dice: Dios resiste al soberbio, pero ¿qué? Pero da gracia al humilde. Fallé, Señor, fallé contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor, me equivoqué y lo que he hecho, Señor, no me conviene. Y va y se somete. Por eso dice el apóstol Pedro, tal vez ya no voy a leer ese pasaje, pero se lo voy a parafrasear. El apóstol Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad a los pies del Señor, y Él os exaltará. ¿Cuándo? Ah, no, pero el soberbio exige. El soberbio exige. En cambio, el humilde, el que está sometido bajo Dios, espera a tu tiempo, Señor, a tu tiempo. No voy a reclamar. Ah, no, pero el que tiene a Cristo por adición, no, ese reclama, exige, ese demanda un trato especial, ese no le gusta que le digan algo que lo lastime.
Ya lo he dicho otras veces y lo voy a repetir ahora. Hermanos, hay muchos hermanos, y aquí incluyo varones y mujeres, que las hermanas váyanse a la cuna, tienen miedo de tocar a sus hijos. Ya tienen fama sus hijos. Cuando alguno hizo una travesura, todo, no vayas a tocar a ese niño porque la hermana es, mejor llámala. Y cuando se le llama todavía se ponen molestas. Hermano, y solo por esa se enoja. Y así, hermanos. Ya los hermanos, nosotros hemos prohibido que se corrijan a los niños para evitarse problemas con los hermanos y las hermanitas que ahora tienen ídolos que no hay que tocar. Ídolos, porque no hay que tocarlos. Cuando mi Señor dice, corrígelo, y así librará su alma del infierno. ¿O no dice así la palabra de Dios? No, pero el que tiene a Cristo adicionado, solo sumado, solo a la par, Señor, no, aquí, solo a la par, Señor, nada de, no te metas más allá. Él le pone sus fronteras, Él le pone sus límites. Ya cuando uno se quiere meter más allá, pone aquí un hasta aquí, ya, hermano. Cristo quiere meterse hasta el último rincón de mi vida. Él quiere ser el dueño de todo mi ser. Espíritu, alma y cuerpo lo quiere preservar para la gloria de Dios. ¿Me entiende, hermano? Pero el que tiene a Cristo por adición, ese no, ese se reserva sus derechos, ese tiene sus límites, ese le pone fronteras a Dios, le pone fronteras a Cristo, y si alguien quiere rebasarlas, ya se ofende, se lastima, ya no le agrada. No le gusta que se metan a su burbuja, porque su burbujita es solo usted, privada, y nadie más. Pero ni Jesús entra ahí. No, hermano, ya no vivo yo. Usted puede decir de corazón eso. Uno, dos, tres, como 4 fueron, ¿verdad? Bendito sea Dios. Hay 4 que por lo menos le están diciendo, Señor, entra a mi vida y sé dueño de todo. ¿Me entiende? Ahora hubiera un poquito más. Hermano, deje que Jesús se vuelva el Señor de su vida. Deje que Jesús sea el dueño de todo su ser. He explicado otras veces esta palabra Kyrios, que en el griego eso quiere decir Señor. Y un día el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y la palabra griega Kyrios quiere decir dueño, propietario, amo. Eso quiere decir. Quiere decir que cuando usted le dice Señor Jesús, le está diciendo: Señor, tú eres mi dueño. Y bueno, ¿y el que es dueño acaso tiene limitantes para llegar a alguna parte de su casa, hermano? ¿Será que usted llega a su casa y quiere entrar al cuarto de su hija? No, aquí no pasa, papá, esta es propiedad privada. Y usted va a decir: perdón, mija, perdón, sí, tenés razón. Así le va a decir su papá. ¿Cómo que aquí yo soy el dueño? Y el dueño puede entrar donde él quiera. Y si tiene su calculadora, su computadora, su laptop, su teléfono, dame, quiero ver qué es lo que tenés allí. Es que es mío. Pues lo que es tuyo es mío. ¿O no? Dueño. Kyrios es propietario. Y el dueño se puede meter en el rincón de donde él quiera, porque él es el dueño. Sí, pero hay algunos, por eso es que le digo, hay algunos que tienen a Jesús solo añadido, solo agregado. Hasta aquí, Señor. Hasta aquí. 2 personas pueden estar así, uno a la par del otro. Pero ¿será que son uno?
Si está uno a la par del otro, ¿cuántos son? La pregunta que hace hermano Saúl, ¿verdad? ¿Quién no va a entender que uno a la par del otro, cuántos son? Pues son dos. Pero el Señor no quiere que sumemos uno más uno, no. Dios quiere que solo veamos uno. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces ahí ya no son dos, ahí solo cuántos son, uno. El que me ha visto a mí, ¿cómo dijo el Señor? Entonces, ¿cómo me dices, Felipe, muéstrame al Padre? ¿Acaso tanto tiempo que he estado con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, pues exactamente lo mismo yo puedo decir de mi Salvador Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto a Jesús. ¿Usted puede decir eso? Óigame, así, con toda la libertad con que Jesús le dijo: Felipe, pero ¿cómo me pides que te muestre al Padre? ¿No crees tú que el Padre es en mí y yo en el Padre? Entonces, ¿cómo me pides muéstrame al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El apóstol Pablo lo confirma: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Tremendo, hermanos. Pero esa es la realidad en su vida. Eso sería sumisión. Pero algunos solo tienen a Jesús por adición. Hermano, no cometa este error. Por favor, entregue su vida por completo al Señor, sin reservas. Que no hayan cuartos con llave donde Él no pueda entrar. No, 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 no. El Señor es dueño de todo. ¿Me entiende, hermano? Y dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora el verso 7, ¿cómo dice? Por eso someteos a Dios. ¿Y qué? Resistid al diablo. ¿Y qué? Cuando alguien tiene a Cristo por adición, entonces cuando el diablo llega, fácilmente lo puede separar. Como son dos, ¿verdad? Y mete por ahí alguna palanca, algo ahí, y lo separa. Pero si Él está en mí y yo en Él, ¿cómo lo separa, hermano? ¿Verdad que ya no se puede? Por eso, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer? Y huirá de vosotros. Eso es cuando hay sumisión. Pero cuando hay adición, entonces el diablo fácilmente mete cizañas. Por eso, miren, hermanos, hasta el día de hoy yo con mucha tristeza veo personas que estuvieron aquí entre nosotros y ahí andan afuera chorreando todavía amarguras. Sí, es que yo no olvido lo que me hicieron. Sí, es que allí en la iglesia me humillaron. Es que sí, el daño que me hicieron. Es que no cabe duda que eran personas que nunca estuvieron en Cristo. Nunca. El diablo metió ahí, separó a Jesús de ellos. En cambio, los que teníamos a Jesús dentro de nosotros, nos pisotearon, nos humillaron e hicieron cuanto quisieran, pero aquí estamos para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Cristo no estaba adherido, sino estábamos en Él. Si así es en su vida, hermanos, nadie podrá separarlo del amor de Dios. Ni espada, ni cuchillo, ni hambre, ni pestes, ni mortandad, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, estemos en Cristo, en Él, no con Él. Si usted está con Él, corre el riesgo que el diablo meta cizaña y lo separa. Pero si usted está en Él, ¿quién podrá separarme del amor de Dios? Yo no tengo a Jesús agregado, no. Hemos sumado. 1 más 1 igual 1. ¿Me entiende, hermano? 1 más 1 igual 1.
Cuando usted hace esto, téngalo por seguro, Dios peleará sus batallas, porque lo que es con usted es con Dios. Amén, hermano. El que se enfrenta a usted se enfrenta a Dios, porque lo que es con usted es con Dios. Ahora entienda lo que el apóstol Pedro dice un día. Él dice: si Dios es por nosotros, ¿cómo dijo? ¿Quién? Aleluya. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí, hermano? Si vosotros hacéis el bien, ¿quién será aquel que os haga mal? Porque cuando trate de pelear contra mí, ¿contra quién va a pelear? Contra Dios. Vengamos y echemos a Él toda nuestra ansiedad. No tengamos a Dios por adición.